¿Quieres aprender a dibujar la cabeza de manera lateral? Pues si eso es lo que quieres aprender, el día de hoy te lo voy a mostrar en este video. Pero antes de que continuemos con este video, te recomiendo ver los demás videos que tengo sobre cómo dibujar la cabeza, ya que en ellos te enseño cómo dibujar la cabeza de manera frontal y en 3/4, ya que este video es el tercer video de una serie de vídeos que estoy haciendo sobre cómo dibujar la cabeza correctamente para principiantes. Así que no perdamos más de tu tiempo y comencemos a dibujar. Bueno, vamos a comenzar dibujando un círculo. Después de esto, a este círculo se le dibuja otro círculo dentro de este pequeño círculo que volvimos a hacer. Ya dije demasiadas veces círculo. Se dibujan estas líneas guías que representan la línea del cabello, las cejas y la nariz. Después de eso vendríamos a dibujar una línea o serie de líneas que conformarían esta forma geométrica. Y si le quieres agregar un cilindro para representar el cuello, muy fácilmente se lo puedes agregar, ya que esto te va a ayudar mucho a entender la estructura de la cara. Y bueno, sé que puede sonar muy fácil, pero aquí tú ya tendrías la estructura para dibujar la cabeza en una vista lateral. Pero ahora te voy a hablar sobre cómo ubicar las facciones del rostro en esta estructura, ya que es muy importante, pero muy importante que entiendas que las facciones del rostro en esta estructura sobresalen. No es como en la vista frontal, donde nos centramos en que estamos viendo una imagen de 2 dimensiones, o en la vista de 3/4, donde nos importa más la rotación de la cara. Aquí nos importa más cómo las facciones del rostro sobresalen de esta estructura. Bueno, y las facciones del rostro sobresalen de esta manera, no así. Es muy importante que entiendas que la nariz y los labios, junto con la mandíbula, son las estructuras que más sobresalen, pero la nariz es la que más sobresale del rostro, de la estructura, mejor dicho. Incluso puedes llegar a realizar esta forma geométrica para representar la magnitud de la nariz. Ahora, por si te lo preguntas, la oreja se coloca en esta área del círculo más pequeño, y pues aquí vendrías a dibujar la oreja en 2 dimensiones. Ya con esto tendrías todo lo necesario para dibujar la cabeza de manera lateral. Pero bien, antes de que te vayas del video, te quiero comentar algo, y eso es que si ya viste mis 2 videos anteriores, link en la descripción, o estará apareciendo aquí una pestaña por aquí, por estos lados, para que vayas a esos videos, significa que ya sabes cómo dibujar la cabeza en una vista frontal, 3/4 y lateral. Pero déjame decirte que eso no es todo lo que se necesita para dibujar la cabeza. Te faltan un par de cosas más por aprender para saber dibujar la cabeza correctamente. Y estas son como dibujar la cabeza en una vista cenital, una vista nadir, contracenital, desde una vista trasera, saber las facciones del cráneo y cómo llegar a dibujar el cráneo, hasta incluso si quieres aprender a cómo dibujar correctamente cada facción del rostro. Así que si quieres aprender estas formas de dibujar la cabeza, déjamelo en los comentarios para incluirlos a esta serie de videos de cómo dibujar la cabeza. Y ya sabes, si te gustan este tipo de videos, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de YouTube para que te mande notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video, ya que así me estarás apoyando mucho, pero un montón, a mi canal, y podré realizar más videos como este. Así que por favor ayúdame si te llegó a gustar este video. Ahora sí, con todo esto dicho y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video y goodbye y adiós.